Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, 24 de agosto, iniciamos una nueva clase. En su asignatura de Historia, quienes habla, su maestra Blanca Toledo Bravo. El objetivo para esta clase, valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales científicos, para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. Continuando con la civilización de Mesopotamia, el día de hoy vamos a revisar la cultura. Las primeras formas de escritura surgieron con los sumerios a finales del siglo IV a.C. para llevar la contabilidad del Estado, el control de las cosechas, el cobro de impuestos, la era de una escritura pictográfica. En el tercer milenio a.C., los pictogramas se fueron simplificando y evolucionaron hasta convertirse en unos caracteres que conocemos como escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme no solo se utilizaba para llevar las cuentas de palacios y templos, sino que también se usó para redactar órdenes reales, códigos de leyes como el Código de Hammurabi, textos literarios como el poema de Gilgamesh e incluso textos científicos como manuales de matemáticas para la escuela. La escritura cuneiforme, hacia el año 2900 a.C., en Mesopotamia, se escribían los caracteres con una caña cortada en forma de cuña sobre tablillas de arcilla cruda que luego cosían para endurecerlas. Por eso a esta escritura se denominó escritura cuneiforme. Estos signos pueden representar objetos, animales, personas, pero también sonidos que se agrupan para formar una palabra. Esto facilita la escritura y la lectura. La escritura pictográfica. Este tipo de escritura se compone de pictogramas. Son dibujos simplificados de objetos, animales o personas. Por ejemplo, para anotar un buey, se dibujaba un buey. Poco a poco la escritura se fue desarrollando y cada dibujo no solo representaba el objeto, sino también una idea. Así pues, un buey puede representar pastos o comida. Esto es similar a cómo se enseña a leer a los niños en educación inicial. A través de figuras, los niños van reconociendo y aprendiendo a leer y a escribir. Pues en la diapositiva observamos que esta escritura surge en Mesopotamia para permitir registrar anotaciones. El arte mesopotámico está representado por los orantes, figuras de hombres y mujeres en actitud de plegaria. Habitualmente utilizaban ladrillos de adobe untados con betún haciéndolos impermeables, al hacer un material poco resistente. Apenas quedan ejemplos hoy en día. Sin embargo, los templos y palacios eran edificios imponentes en los que utilizaron por primera vez el arco y la bóveda. Las matemáticas en Mesopotamia. La matemática y la astronomía tuvo un gran desarrollo. Cabe destacar que los mesopotámicos utilizaron el sistema sexagesimal para realizar sus cálculos, de donde proviene la división de la hora en 60 minutos y del minuto en 60 segundos. También desarrollaron la astronomía, pues era necesario conocer con precisión las crecidas cíclicas de los ríos y prever las inundaciones. Asimismo, establecieron un calendario en el que un año tenía 360 días. Los babilonios vivieron en Mesopotamia en unos claros de tierras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates hacia finales del milenio IV a.C. Desarrollaron una forma abstracta de escritura basada en símbolos cuneiformes. Sus símbolos fueron escritos en tablas de arcilla mojada cocidas al sol. Miles de estas tablillas han sobrevivido hasta nuestros días. Gracias a ellos se ha podido conocer gran parte de las matemáticas babilónicas.
El uso de una arcilla blanda condujo a la utilización de símbolos cuneiformes sin líneas curvas, porque no podían ser dibujadas. El aspecto más asombroso de las habilidades de los cálculos de Babilonia fue su construcción de tablas para ayudar a calcular. En contraste con la escasez de fuentes egipcias en matemáticas, el conocimiento de las matemáticas babilónicas se deriva más de 400 tablillas de arcilla descubiertas desde 1850. Escritas en escritura cuneiforme, las tablillas se inscribieron mientras la arcilla estaba húmeda y posteriormente horneadas en un horno o por el calor del sol. En cuanto al derecho, el derecho surgió para solucionar conflictos y administrar justicia. Los sumerios ya recopilaron leyes, pero no se escribieron hasta el tercer milenio antes de Cristo en las principales ciudades mesopotámicas. Los primeros códigos fueron los de las ciudades de Lagash y Ur, pero el que se conserva de forma más completa es el Código de Hammurabi de Babilonia. Las leyes eran de origen divino y tenían como principio básico la ley del talión, a la que conocemos como ojo por ojo, diente por diente, es decir, se imponía un castigo igual al daño que se había sufrido. Las penas eran muy duras y a veces se aplicaba la pena de muerte. Eso significa que si usted me hace algo, yo le devuelvo en la misma medida. Eso es el ojo por ojo y diente por diente. Aunque el código sea la inspiración del ojo por ojo y diente por diente, tiene artículos muy alejados de ese concepto. Los artículos que constituyen el primer ejemplo se llama Ley del Talión. Son el 196 el ojo, y el 197 el hueso y el 200 el diente. El código está inspirado por un alto sentimiento de moralidad y orden. No hay privilegios de clase. Las reglas de los contratos son todavía las establecidas por los sumerios. Se fija la responsabilidad mutua del amo y el obrero. Este tiene que recibir un salario mínimo y gozar de 3 días de vacaciones cada mes. El código es una simple recopilación de leyes sumerias hechas por el rey Hammurabi, sexto de los reyes de la primera dinastía babilónica, amorreo y semita, aunque no sumerio. Hay bases para suponer préstamos directos de los babilonios a los hebreos, como los hay para ver inspiraciones en este código por parte de la propia Roma. El código no debe dar la impresión negativa y simplista de la ley de Talión, entre otras cosas porque contribuye a mirar a los sumerios babilónicos, la Sumeria semita, como auténticos salvajes, aunque estos son los asirios que vinieron bastante después de Nínive, según los juzga la historia. En cuanto a la tecnología, a los mesopotámicos se les atribuye la invención de la rueda, el estandarte de la Ur, pieza de arte que data del tercer milenio a.C., se representa un carro tirado por bestias. Esta es la representación pictórica más antigua conservada que muestra la rueda como elemento de tracción. Además, la más antigua evidencia del uso de la rueda es un pictograma de Sumeria que data del año 3500 a.C. Por otra parte, Mesopotamia fue donde comenzó a usarse el bronce hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo. El desarrollo de la tecnología en Mesopotamia estuvo condicionado en muchos aspectos a los avances en el dominio del fuego, conseguidos mediante la mejora de la capacidad térmica de los hornos, con los cuales a partir del año 300 a.C. es posible conseguir, y eso a partir del año 800. Se calcula que con estos materiales se podía recubrir recipientes de madera, lo que permitía ponerlos al fuego directo. Constituye una técnica predecesora de la cerámica a la que se ha llamado vajilla blanca. Los inicios de esta técnica se han encontrado en Beida, al sur de Canaán, y datan del noveno milenio a.C. Aproximadamente desde en los milenios posteriores se extiende hacia el norte y al resto próximo de Oriente, cubriéndolo por completo entre
5600 y 3600 a.C. En cuanto al arte de Mesopotamia, destaca la arquitectura. Las construcciones eran de ladrillos de barro cocido, pues los mesopotámicos utilizaban los materiales de la región como el barro, las cañas, juncos, lo que ha dificultado su conservación. Para disimular los ladrillos y embellecer el edificio usaron placas de cerámica vidriada o el relieve escultórico, y para cubrir los edificios inventaron el arco y la bóveda. Destacaron sus edificios monumentales. Los palacios eran las viviendas de los reyes y los nobles más poderosos. Tenían un patio central rodeado de las dependencias destinadas a la administración, la servidumbre y el templo. El figurado templo era una torre escalonada en cuya parte superior se encontraba el santuario, donde se custodiaba la imagen del dios, que así estaba más cerca del cielo. En cuanto a su escultura, las esculturas solían representar figuras de dioses y gobernantes. Se caracterizaban por la rigidez de los cuerpos, una cabeza de grandes proporciones y unos ojos muy abiertos. Los relieves decoraban los edificios asirios, que muestran una gran naturalidad en el trazado de las figuras y reflejaban con realismo la crueldad de la guerra. A veces alternan figuras y escritura. Los verdaderos creadores del arte mesopotámico fueron los antiguos sumerios, pueblo que se supone de origen camita, que pobló estas tierras hacia el siglo 4000 a.C. El estilo de estas gentes fue asimilado después desde el año 3000 a 1500 a.C. por el pueblo semita de los acadios, que también llegó a habitar esta región y se fundió con los habitantes anteriores. Fue asimilado igualmente por los babilonios. Entre los siglos XI y VII a.C., el estilo sumerio adquirió pleno desarrollo con la civilización asiria y la neobabilónica. En cuanto a la cultura y civilización china, encontramos sus grandes aportes. China, cuyo nombre significa país en medio, es un extenso país que se encuentra en el centro-este de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi. El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. El territorio chino ha sido agrícola por excelencia, pues cuenta con importantes ríos y constantes lluvias provocadas por los vientos monzones que mantienen inundaciones grandes extensiones de terreno. Este tipo de clima ha creado condiciones idóneas para el cultivo del arroz y otros cereales y verduras. En este contexto, varios pequeños estados culturalmente similares que con frecuencia entraban en guerra por el dominio de la zona, pero también enfrentaban enemigos externos más lejanos atraídos por sus riquezas. Se aliaron a finales del segundo milenio a.C. y dieron origen al Imperio Chino y a su primera dinastía. Entre los aportes culturales más destacados tenemos los impulsos agrarios, fiscales, obras de irrigación. Es un país altamente agrícola. Sus paisajes crean una variedad de recursos naturales. Difundió la religión budista. Ofrece una abundante reserva de minerales que explica el desarrollo avanzado del objeto de bronce. Tenían un gran desarrollo en ingeniería, ejemplo, el mausoleo. Invenciones como la brújula, la fabricación de papel, la pólvora y la imprenta dieron lugar al surgimiento de grandes bibliotecas. Uno de los aportes más destacados encontramos que fue el ingenio en toda la historia, la Gran Muralla China, con 6.000 kilómetros totales de extensión, cuyos primeros 1.900 kilómetros se edificaron en el año 221 y el 204 a.C., bajo el gobierno unificador del imperio Qin Huangdi, para defenderse de los ataques de los pueblos nómadas de las estepas norteñas.
Fue ampliado durante la dinastía Ming en el año 1368 a 1644 después de Cristo. Construida de tierra y piedra, tiene una altura media de 7.6 metros con un ancho en la base entre 9.1 y 4.6 metros. Se estrecha arriba de 3 hasta 3.7 metros. Es la única obra humana visible desde el espacio. Esto se aprecia cuando uno viaja en avión. Es una gran maravilla de la antigüedad. En cuanto a la organización política de esta civilización, encontramos que la política de la República Popular China se apoya en una estructura de poder que comprende tres ámbitos fundamentales: el partido subordinado a este, el ejército y el Estado, la jefatura del Estado correspondiente al presidente de la República de China. El líder del ejército es el presidente de la Comisión Militar Central. Estos cargos están ocupados por un mismo hombre. China hasta hoy se caracteriza por tener un solo partido político. Así era antes, solo que con dinastías cada una tenía su forma de gobernar. Lo general era el rey, la nobleza, que casi siempre eran militares, y los gobernantes y plebeyos, además de casta sacerdotal. La antigua China tuvo un gran sistema de gobierno en muchos aspectos similares a otras civilizaciones antiguas. El poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea que por dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran en el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizado en el monarca. El gobierno era teocrático, esto es que el rey se consideraba representante de la divinidad de la tierra. Consideraban que en aquellos gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo de gobierno de dioses en el cielo. Por esto a los antiguos emperadores se les debía rendir obediencia y sumisión. Para poder gobernar cada vez más extensos territorios, los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia llamados mandarines, quienes dirigían la administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente. La frase para este día: no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para disfrutar de todo. El día de hoy les dejo el video sobre el arte mesopotámico. Lean siempre su libro de historia. Tengan todos una bendecida tarde.